Bienvenidos al seminario sobre la anemia drepanocítica y síndromes talasémicos. Sus ponentes son Estefanía Arcia, María Angulo, Paola Archila, Racha Dasalí y Arioli Jangarita. La anemia drepanocítica. Este es un trastorno hereditario causado por una mutación genética de la sangre, caracterizada por una hemoglobina defectuosa. En este caso es la hemoglobina S. Sus moléculas son rígidas y tienen forma de hoz o letra C cuando pierden el oxígeno. Ellas se van a agrupar y van a producir un bloqueo, deteniendo así el movimiento de la sangre que transporta el oxígeno. Esto es común en todo el mundo. Tiene mayor incidencia en África y en países mediterráneos del norte, en América del Norte, Central y del Sur, en Oriente Medio y en la India. Las áreas geográficas con mayor frecuencia de genes drepanocíticos también son áreas donde la infección por Plasmodium falciparum es común. Esta correlación sugiere fuertemente la posibilidad de que la hemoglobina S confiere una ventaja selectiva contra infecciones palúdicas mortales. Mecanismo fisiopatológico del fenómeno drepanocítico. La hemoglobina S es el producto de la sustitución de una adenina por una timina en el codón 6 del gen B de la globina. Este cambio trae como consecuencia la sustitución del ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta por una valina. Va a provocar una alteración de la superficie de la molécula que va a disminuir de manera notable la solubilidad de la hemoglobina S, favoreciendo así la formación de enlaces hidrofóbicos y electrostáticos con los aminoácidos de moléculas vecinas, lo que va a ocasionar siempre la polimerización y la formación de fibras. Después de la polimerización, las moléculas precipitan y los eritrocitos asumen una forma de media luna. La polimerización de la desoxihemoglobina S se ve favorecida con la disminución del pH y aumento de la concentración del 2,3-disfosfolicerato. Además, esta polimerización se va a acelerar por efectos de temperatura, en temperaturas superiores a 37 grados, la hemoglobina corpuscular media, la fuerza iónica en medios hipertónicos y la tensión de oxígeno. El proceso de polimerización de la hemoglobina S tiene lugar en 3 etapas: nucleación, polimerización y alineamiento. La nucleación se inicia con la agregación de cerca de 15 moléculas de hemoglobinas. Esto también se conoce como fase de retardo. En este tiempo, el eritrocito se comporta de manera normal sin cambios aparentes. El tiempo que tarda esta etapa varía considerablemente con el ambiente de la molécula, como lo es el pH, la tensión de oxígeno, la concentración de desoxihemoglobina y la temperatura. Esto tarda desde unos cuantos milisegundos hasta horas. En la polimerización se aumenta la viscosidad del contenido intracelular al polimerizarse la desoxihemoglobina S en fibras de 14 tiras con el uso de los agregados nucleares de la primera etapa como puntos iniciales. Esta etapa solo va a tardar unos cuantos segundos. El alineamiento solo va a tardar unos minutos, mientras las fibras se alinean para formar fascículos. En esta etapa es cuando la célula va a adquirir su forma de media luna. Diferencias entre el rasgo falciforme y la anemia drepanocítica. En el rasgo falciforme, un individuo es heterocigoto para la hemoglobina S, es decir, este ha heredado un gen normal de uno de sus progenitores y un gen codificante para la hemoglobina S de otro de sus progenitores. El portador presenta el gen defectuoso de la hemoglobina S, pero también tiene algo de hemoglobina normal, que es la hemoglobina A. Acá se puede producir una anemia leve, y los portadores con el rasgo drepanocítico normalmente no presentan ningún síntoma de la enfermedad. Mientras en la anemia drepanocítica, un individuo que ha heredado la enfermedad de modo autosómico dominante, es decir, es homocigoto para la hemoglobina S, posee un par de genes mutantes que codifican hemoglobina S de ambos genes de sus progenitores. La mayoría o toda la hemoglobina normal, que sería la hemoglobina A, está cambiada por hemoglobina falciforme en este portador. Se puede producir una anemia severa y crónica. Y estos portadores padecen una serie de complicaciones por causa de la forma y el espesor de dichas células. Manifestaciones clínicas de la drepanocitosis o enfermedad de las células falciformes. Los primeros signos clínicos se presentan durante el primer año de vida, más específicamente entre los 4 o 6 meses de edad, cuando la concentración de hemoglobina S predomina sobre la hemoglobina fetal. Los síntomas y complicaciones de la misma son diferentes para cada individuo y pueden variar desde leves a graves. Entre ellos podemos encontrar la anemia, que es característica de esta enfermedad, pudiendo ser crónica, moderada a intensa, y es resultante de la muerte prematura de los glóbulos rojos.
Esto significa que no hay suficientes eritrocitos sanos o saludables para transportar oxígeno a todas las partes del cuerpo. Los cálculos biliares son un hallazgo como una complicación de cualquier trastorno hemolítico. La deficiencia de folato producida por el aumento en el recambio de los eritrocitos puede exacerbar adicionalmente la anemia con producción de megaloblastosis. La insuficiencia cardíaca viene dada con los cambios hemodinámicos que se producen en un intento de compensar el déficit de oxígeno tisular. La médula ósea hiperplásica producida por la hemólisis crónica se acompaña con cambios en los huesos. La hiperplasia resulta en un intento inútil de la médula ósea para compensar la destrucción eritrocitaria. Las crisis vasooclusivas vienen con el bloqueo de la microvasculatura por las células falciformes rígidas y explica la mayor parte de los signos clínicos de la anemia de las células falciformes. Las oclusiones no se producen de manera continua, sino más bien espontánea, y dan lugar a signos de sufrimiento agudo. El síndrome de manos y pies no es más que la inflamación de los metacarpianos y los metatarsianos. En frecuencias acompañada de fiebre y se debe a que los drepanocitos se atascan en los vasos sanguíneos y bloquean el flujo sanguíneo desde hacia las manos y los pies. También tenemos las crisis dolorosas, el síndrome torácico, que esta enfermedad se asemeja a la neumonía y es una de las causas más comunes de hospitalización y muertes en niños con la enfermedad de las células falciformes. El secuestro esplénico agudo, esta complicación puede ser potencialmente mortal y debe ser tratada en un hospital. Sucede cuando una gran cantidad de drepanocitos quedan atascados en el vaso y producen su agrandamiento repentino. Los síntomas incluyen debilidad repentina, palidez en los labios, respiración acelerada, extrema, dolor abdominal del lado izquierdo del cuerpo en la parte del vientre y frecuencia cardíaca acelerada. También tenemos la pérdida de visión, incluida la ceguera, que puede ocurrir cuando los vasos sanguíneos de los ojos se obstruyen y se daña la retina. Hay úlceras en las piernas, que es una complicación más frecuente en los hombres que en las mujeres. Un ACV o un accidente cerebrovascular. También tenemos la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Hallazgos de laboratorio y estudios que complementan el diagnóstico. Es importante conocer la procedencia del paciente y sus antecedentes, recordando que la mayor frecuencia del gen de hemoglobina S en Venezuela se da en las zonas costeras del centro-norte del país y que nuestras poblaciones indígenas puras no presentan incidencia en el gen de la drepanocitosis. Entre estos estudios tenemos el estudio de sangre periférica, que en la presencia de una anemia normocítica normocrómica es característica de la drepanocitosis. Sin embargo, por la reticulocitosis, muy notable, la anemia puede aparecer macrocítica. En un frotis sanguíneo se muestra anisocitosis variable con macrocitosis y policromatófilos, y policocitosis variable con presencia de células falciformes y células blanco. También se pueden encontrar eritrocitos nucleados. Un aspirado en la médula ósea muestra hiperplasia eritroide, lo cual refleja el intento de la médula ósea para compensar la hemólisis crónica. La producción de eritrocitos aumenta de 4 a 5 veces lo normal. Y si el paciente tiene deficiencia en ácido fólico, se puede ver la megaloblastosis. Electroforesis de la hemoglobina. La presencia de hemoglobina S se confirma por medio de la electroforesis de la hemoglobina. Se hace un acetato de celulosa con un pH de 8.5 y muestra de 85 al 100% de la hemoglobina S. Esta se presenta como una banda situada en un punto intermedio entre la hemoglobina A y la hemoglobina A2. Y la hemoglobina F no suele ser mayor a 15%. También está la prueba de solubilidad, la prueba falciforme, que es otra prueba confirmatoria, pero que se practica con menor frecuencia, la cual se realiza con el método de metabisulfito sódico. También tenemos otros parámetros como es la cromatografía líquida de alta resolución, métodos de ADN basados en análisis de ADN como es el PCR o reacción de cadena en polimerasa. Tipos de talasemia. Las talasemias se deben a mutaciones genéticas que disminuyen la velocidad de síntesis de uno de los elementos constitutivos de las cadenas de globina, por lo general alfa o beta de la hemoglobina. El resultado es una disminución de la hemoglobina total y la síntesis desequilibrada de cadenas de globina alfa y beta. Normalmente, la cantidad de cadenas alfa y beta producidas es igual para conservar un equilibrio. Se han descrito dos variantes principales de la talasemia clásica, alfa-talasemia y beta-talasemia. Cuando la síntesis de cadena alfa está deteriorada, la enfermedad es alfa-talasemia. Cuando la afectada es la síntesis de la cadena beta, la enfermedad es beta-talasemia. Se ha comunicado un tercer tipo de talasemia, la delta-talasemia, pero su incidencia es poco común y no tiene significado clínico, debido a que la cadena delta es un componente de la hemoglobina menor, la hemoglobina A2. Una variante de la beta-talasemia se conoce
como persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Es un trastorno donde hay un fallo en el cambio de la producción de la cadena gamma a la producción de la cadena beta después del nacimiento. En consecuencia, solo se produce hemoglobina fetal. Distribución geográfica de la beta y alfa talasemia. Aunque las talasemias se encuentran en todo el mundo, algunas formas son más frecuentes en poblaciones determinadas. La beta talasemia es más común en las poblaciones de la región del Mediterráneo, como el sur de Italia y Grecia, donde el 5 al 10% de la población es heterocigoto para beta talasemia. También se encuentra en el Medio Oriente, en zonas de la India, Pakistán y a lo largo del sudeste asiático. Es menos frecuente en África, pero se halla en bolsones aislados. La alfa-talasemia es más frecuente en Tailandia, China, Filipinas y otros países asiáticos. En Tailandia, la frecuencia del gen para las diversas formas de alfa-talasemia alcanza el 25%. También se encuentra en gran medida en toda África. La distribución de la talasemia parece formar un cinturón a lo largo de los trópicos, donde el paludismo es prevalente. Seguidamente hablaremos las bases genéticas moleculares de los síndromes talasémicos. Las talasemias se heredan de manera autonómica dominante. Las personas con la variante homocigota se encuentran gravemente afectadas y sin tratamiento mueren durante la infancia a causa de complicaciones generadas por la anemia acentuada. La talasemia heterocigota es un trastorno de gravedad variable por su parte. Aquí pueden existir tres tipos de escenarios. En el primer escenario, el gen está ausente, por lo tanto no puede haber transcripción. Este efecto trae como consecuencia la ausencia de síntesis de una o más cadenas y el aumento de síntesis de otras cadenas. Un ejemplo de ello es el aumento de síntesis de cadenas delta y gamma en caso de beta-talasemia. Como segundo escenario encontramos que el gen está presente, pero la transcripción es anormal por haber defectos en las regiones promotoras y poli-A o en regiones responsables del empalme y en sitios lejanos al gen. Como último escenario encontramos que el gen está presente, la transcripción es normal, pero la traducción, es decir, la síntesis, es defectuosa debido a alguna de las siguientes causas. Puede verse mutaciones en el codón de iniciación, que ocasiona ausencia de síntesis, o la creación de un codón de terminación prematura, dando lugar a cadenas más cortas, a un codón de terminación tardía, que da origen a cadenas más largas, o bien sea a mutaciones. Esta serie de eventualidades trae como consecuencia síndromes talasémicos. Hablaremos de los síndromes alfa-talasémicos. En la década de los 60 se asoció la presencia de hemoglobinas anormales, tal es el caso de la hemoglobina H, conformada por tetrámeros de cadena beta, y hemoglobina de Barr, conformada por tetrámeros de cadena gamma, con anemia microcítica e hipocrómica, en ausencia de deficiencia de hierro. La identificación de estas hemoglobinas anormales construyó la primera evidencia de la existencia de un trastorno en la síntesis de cadena. Como primera alfa-talasemia encontramos el portador silente de alfa-talasemia, donde se encuentra comprometido uno de los genes alfa. Aquí puede existir discreta microcitosis e hipocromía. No se observan cuerpos de inclusión en el crecir. Al momento del nacimiento se puede encontrar un porcentaje de hasta el 2% de hemoglobina de Barr. Son personas sanas, sin manifestaciones clínicas, con un patrón de electroforesis y hemoglobina normal. Y únicamente puede detectarse mediante el estudio de ADN. Estas personas no precisan tratamiento. Como segunda alfa-talasemia encontramos el rasgo alfa-talasémico o talasemia menor, donde se encuentran comprometidos dos genes alfa. Aquí la microcitosis e hipocromía son evidentes, ocasionalmente se encuentran inclusiones en el crecil que corresponden a hemoglobina H precipitada. También se encuentran células blanco y poiquilocitosis. Al momento del nacimiento se puede observar de un 2 a un 8% de hemoglobina de Barr y las cifras de hemoglobina oscilan desde un 10 a 13 gramos de decilitro. Seguidamente encontramos la alfa-talasemia por enfermedad de hemoglobina H. Aquí se encuentran comprometidos tres genes alfa, donde la disminución en la síntesis de cadena alfa trae como consecuencia la disminución de la síntesis de hemoglobina tipo A, dando origen a una microcitosis e hipocromía acentuada, con disminución del BCM, HCM y CHCM. El exceso de cadenas beta hace que se combinen entre sí para formar tetrámeros, dando origen a la hemoglobina H. Esta es inestable, fácilmente oxidable y tiende a precipitar. Los cuerpos de inclusión ocasionan daño a la membrana, provocan alteraciones metabólicas en el hematíe e interfieren con la función y flexibilidad del mismo. Todos estos factores ocasionan el acortamiento de la vida del glóbulo y son responsables del componente hemolítico de la enfermedad. Los niveles de hemoglobina aquí oscilan desde un 2,6 a 13 gramos de decilitro. Los reticulocitos están entre un 5 a un 10%. Siempre se observan cuerpos de inclusión y los valores de hemoglobina H oscilan entre un 11 a 40%. Al momento del nacimiento se observa una hemoglobina de Barr entre un 10 a un 40%. La complicación más frecuente aquí es la presencia de esplenomegalia. Se observan úlceras en las piernas, litiasis vesicular, deficiencia de ácido fólico. Los depósitos intramedulares de hierro no son prominentes como en el caso de beta-talasemia y los valores séricos del mismo son normales.
la médula ósea exhibe hiperplasia eritroide con escasa cantidad de hemoglobina en los normoblastos. Por último encontramos el hidrofetalis o hidropesia fetal con hemoglobina de Barr. Este es un trastorno genético en el cual no se sintetizan cadenas alfa. Se ha descrito en individuos del sureste y del Mediterráneo, donde es frecuente la alfa-talasemia. Los niños con hidrofetalis mueren en el útero entre las 28 y 38 semanas de gestación, o incluso el momento del nacimiento, ya que los excesos de cadenas libres se unen para formar una tetrada de cadenas gamma con producción de una hemoglobina normal. Aquí, dentro de las manifestaciones clínicas, se presenta que hay palidez cutánea, mucosa acentuada e insuficiencia cardíaca debido a la anemia intrauterina prolongada. Asimismo, hepatoesplenomegalia, malformaciones esqueléticas y cardiovasculares. Aquí los neonatos presentan peso bajo y son edematosos, con abdomen distendido. La hemólisis en el feto probablemente es intensa, ya que el depósito de hemosiderina es bastante prominente. En este trastorno se encuentra una anemia macrocítica e hipocrómica, con un BCM que oscila entre los 110 y 119 femtolitros, y disminución del HCM. La hemoglobina es baja, entre 3 a 10 gramos decilitros, los reticulocitos suelen estar aumentados, existe poiquilocitosis y anisocitosis notables con múltiples eritrocitos nucleados. Desde un 80 a un 90% de la hemoglobina es de Barr y un 10 a un 20% de hemoglobina es de tipo H y Portland. No hay hemoglobina H. La sobrevida de los fetos hasta el final del embarazo se debe a la presencia de pequeñas cantidades de hemoglobina Portland. Beta-talasemia. La beta-talasemia resulta de una variedad de defectos a nivel molecular. Se ha descrito como la más frecuente del mundo y con más de 100 mutaciones, dando como resultado la ausencia parcial o total de la expresión del gen beta. Se debe pocas veces a la pérdida del gen estructural. Son mutaciones puntuales que pueden afectar cualquier vía de expresión del gen de la globina, ya sea en su transcripción, procesamiento o traducción del ARN. Por lo general, se sintetiza en cantidades iguales de cadenas alfa y beta por glóbulos rojos en maduración. En las beta-talasemias, la síntesis de cadenas beta está disminuida o ausente, dando lugar a un exceso de cadenas alfa libres. En la talasemia heterocigota, la relación de cadenas beta y alfa es de 0,5 a 0,7, mientras que en la homocigota la relación es menor a 0,25. Cabe destacar que el principal factor de la anemia grave beta-talasémica probablemente es la eritropoyesis ineficaz debido a la presencia de cadenas alfa libres. Talasemia menor o heterocigota. La producción disminuida de cadenas beta provoca una reducción en la producción total de hemoglobina del eritrocito, por lo que vamos a encontrar una disminución en las cifras de hemoglobina y hematocrito. Van a estar bajos, manifestándose también una presencia de microcitosis e hipocromía. Vamos a encontrar también un aumento en la síntesis de cadenas, produciendo elevación en la hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Aunque estas se encuentren elevadas, no es suficiente para aliviar el déficit de hemoglobina en la célula. Las cadenas alfa libres que están en exceso son inestables y se precipitan dentro de la célula, produciendo daño en la membrana y disminución de la deformabilidad del glóbulo rojo. Talasemia mayor u homocigota. Estas son diversas tanto fenotípicamente como genéticamente. Es más severo que el de los heterocigotos, ya que pueden presentar enfermedad sintomática grave. Ellas se detectan en la infancia entre los 6 y 24 meses de edad con anemia microcítica e hipocrómica severa. Además, podemos encontrar poiquilocitosis y las cifras de hemoglobina pueden oscilar entre 3 y 4 gramos decilitro. Es por esto que debe tratarse con hipertransfusión para mantener los niveles de hemoglobina adecuados. Si no se trata con hipertransfusión, pueden aparecer hepatoesplenomegalia progresiva con ictericia y cambios óseos a causa del agrandamiento de la cavidad medular por la hiperplasia eritroide exagerada, mostrándose en radiografías un aspecto típico de cabellos rizados. La anemia severa se debe a la disminución o ausencia de la síntesis de cadenas beta, formando cuerpos de inclusión que provocan daño a la membrana del eritrocito, el cual es destruido en el vaso, y esto se va a asociar al aumento de depósitos de hierro a nivel de las mitocondrias con la interferencia en la síntesis de deficiencia de ácido fólico y secuestro esplénico. Además de esto, también vamos a encontrar poiquilocitosis y es frecuente encontrar eritroblastos abundantes que aumentan después de la esplenectomía. Diagnóstico diferencial. Las manifestaciones clínicas varían ampliamente en función de la coherencia de las alfa o beta-talasemias. También se ha demostrado que la asociación con la deficiencia de hierro está relacionada con el tipo de mutación. Las talasemias homocigotas sintomáticas suelen diagnosticarse a través de una combinación de examen clínico
y evaluación hemática. Los cambios en la morfología del eritrocito son marcados y la electroforesis de la hemoglobina será revelada mediante patrones anormales distintivos. Se pueden demostrar cuerpos de inclusión por el exceso de las cadenas de globina precipitadas en los normoblastos en desarrollo de la médula ósea. Por el contrario, en la talasemia menor o heterocigota se puede comparar con patologías no talasémicas, como es el caso de la anemia por deficiencia de hierro. Ambas patologías tienen eritrocitos microcíticos e hipocrómicos similares. Sin embargo, el punteo basófilo está presente en la talasemia, pero no en la anemia por deficiencia de hierro. La electroforesis de la hemoglobina revela aumento de la hemoglobina A2 en la talasemia, pero valores normales en la deficiencia de hierro. Y aunque la identificación precisa del defecto genético en la talasemia es posible con técnicas de biología molecular, generalmente no es necesaria para aplicarlas para dar un diagnóstico o realizar un tratamiento. Gracias.